¿Qué hace que un sistema institucional funcione correctamente? El filósofo alemán Jürgen Habermas escribió lo siguiente: el que comunica debe elegir una forma de expresión comprensible para que el que comunica y el que escucha puedan entenderse entre sí. Para entendernos de forma exitosa, debemos realizar actos, ya sean verbales o no verbales, que nuestro interlocutor puede interpretar con cierta facilidad y sin equivocaciones. Hay muchos factores que hacen que un sistema institucional funcione correctamente, pero uno de los más esenciales son las relaciones. Una orquesta sinfónica es un buen símil para explicar por qué las relaciones son sustanciales para que un sistema funcione correctamente. Un sistema sinfónico, es decir, una orquesta sinfónica, está formada por secciones coordinadas por un solo músico, que es el concertino, que también forma parte de la sección de violines, como veremos a continuación. Así como una empresa puede tener un departamento de ventas, de ingeniería, de diseño, de producción, de recursos humanos, de finanzas, una orquesta sinfónica también está formada por secciones de músicos. El concertino tiene la misión principal de coordinar a los músicos previo y durante los ensayos y asegurar que la afinación de todos los instrumentos sea la adecuada. Cada sección tiene un jefe de sección, el equivalente a un gerente de área, que debe asegurar que su sección toca bien, coordinada a tiempo y en la forma técnicamente más profesional y eficiente posible. Cada músico de cada sección tiene su partitura, donde se muestra solamente lo que debe tocar, y el director tiene una partitura donde se muestra lo que deben tocar todos los músicos. La magia consiste en coordinar a 100 músicos de la orquesta para crear algo realmente emocionante. ¿Pero lo pueden lograr por sí solos? Absolutamente no. Esa es la responsabilidad del director de orquesta. El director debe saber muy bien cómo se deben tocar cada uno de los instrumentos, aunque el director no sepa tocarlos todos, pero debe demostrar que sabe más sobre la pieza que se interpretará que cualquiera de los músicos de la orquesta. Para el director, saber su oficio es lo más importante. El director debe conocer muy bien las intenciones del compositor y traducirlo en sonidos congruentes, en plasmarlo de tal forma que la audiencia llegue a emocionarse. El producto final al cliente, que es el público, es una mezcla de sonidos que emocionen, y estos sonidos dependen de 100 músicos guiados por el director. El director es el responsable de que el producto final sea de calidad. Por lo tanto, el director debe convencer a los músicos de cómo se deben tocar los instrumentos para lograr sonidos que presenten la idea de lo que quiere decir el director, que a su vez trata de convertir en sonidos lo que el compositor ha querido expresar. Y esto no es fácil. Eso no se logra simplemente moviendo la batuta en el concierto. El trabajo de mayor importancia se hace en los ensayos antes del concierto. ¿Cómo son los ensayos exitosos? Se preguntarán. Cuando el director sabe comunicar exactamente lo que requiere de cada músico y que los músicos acepten y respeten la idea musical del director, y esto se logra construyendo una relación adecuada. Veamos un ejemplo del gran director Leonard Bernstein. Ich weiß wohl, dass dies nur Probe ist. Aber was probieren wir? Die Noten können Sie spielen, das weiß ich. Es ist Mahler, das fehlt. Diese klagende, jedes Tremolo soll Maximum sein. In einer Höhepunkt wie 18 hier. Man kann nicht so spielen. Mahler, es geht nicht. Es ist kein Mahler. Warum probiert man? Es ist nur die Idee zu haben, aber 17.
Bitte, I don't care about your 8 Stunden. Wir arbeiten oder wir arbeiten nicht. Wir werden keinen Maler haben. Se deben oír todos los músicos entre sí y se deben oír entre secciones también y todas las secciones entre ellos para lograr algo armonioso. Y esa es la función del director. Pero eso no es todo. ¿Qué tan difícil es para el director lograr un buen concierto? Bueno, primero veamos cómo 100 músicos de una orquesta pueden tocar una pieza específicamente en forma eficiente. El compositor, que es el inventor de la pieza musical, escribe indicaciones en la partitura con el mayor detalle posible, como quiere que se interprete su música, pero eso es muy difícil de lograr. Antes de Beethoven no existía el metrónomo. Entonces, ¿qué tan rápido o qué tan lento ha querido el compositor que se interprete su música? Pues eso es muy difícil de percibir. Este es un ejemplo, la cantata número 78, Wir eilen de Bach. Wir eilen, schwachen doch emsigen Schritten, o Jesu, Meister, zu helfen zu dir, o Jesu, Meister, Meister, eilen mit schwachen Schritten, o Jesu, Meister, zu helfen zu dir, o Jesu, Meister, eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten, o Jesu, Meister, zu helfen zu dir, zu dir. Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten, o Jesu, Meister, zu helfen zu dir, zu dir. Hay músicos que no aceptan la autoridad del director y menos su visión de la obra que tienen que interpretar juntos. Adicionalmente, muchos músicos ponen en duda las habilidades de comunicar del director, la experiencia y lo que sabe. To know exactly what he's doing from the point of view of the composer, first of all, and to be in complete command of the forces he has in front of him. He has to convince the men and women who are playing in the orchestra that if there are 6, 7, 8, or 80, 90, or 150, he knows more than all of them put together. En música, al igual que en una empresa, el liderazgo del director es esencial. El director es quien debe imponer su visión de cómo interpretar una pieza sobre el resto de los músicos. Y cada director tiene un concepto que puede ser diferente interpretando cada una de las piezas.
Hay veces que directores exigen una interpretación demasiado rápida, causando incomodidades y protestas de los intérpretes. Des einen wird fröhlich aufgescheut, so sind wir über Probengräser Nein, das ist zu schnell. Das ist zu schnell. Ich kann nicht sprechen. Wirklich. Eine Spur. This is so much slower than I ever do it. The inner schneller comes here. We haven't even come to that. Okay, before 14, please. 5 bars. La di di. 3, 4. Das Schloss des einen wird fröhlich aufgescheut, so sind wir über Probengräser die Hufe sind zerstampfen, jäh stört die hingesuchten Nüstern, Heimat an im Taumel seine Mäden danken. It doesn't matter. Nobody knows, who can hear the words anyway. The main thing is to hear high. Do an octave higher. High! This is always impossible. Nobody can be heard in this. 5 before 14. Yeah, the same place. Das Ross des einen wird fröhlich aufgescheut, so sind wir über Probengräser die Hufe sie zerstampfen, jäh im Sturm die hingesuchten Blüten, Heimat an im Taumel seine Mäden danken. La relación es lo más importante en una orquesta. Pongamos un caso, Carlos Kleiber, considerado uno de los mejores directores del mundo, aunque en realidad no dirigió muchos conciertos. En cada contrato que firmaba Carlos Kleiber, ponía como una condición que el número y duración de cada ensayo era solo la responsabilidad de Kleiber. Así pudieran ser ensayos de unas pocas horas o demasiadas horas, fuera totalmente de lo común y de lo aceptable profesionalmente. Pero los músicos siempre lo respetaron porque su comunicación en los ensayos era muy eficiente y su conocimiento de las piezas era extraordinario, aunque esos ensayos fueran cansadísimos. Hay otras veces donde los ensayos no son exitosos y acaban en guerras de egos y los conciertos salen pésimamente. Es un enorme gusto que mi amigo, el gran maestro mexicano Enrique Diemeque, nos acompañe con sus muy interesantes comentarios de cómo hacer que una orquesta suene maravillosamente. El maestro Diemeque fue nombrado en 2017 director general artístico y de producción del famosísimo Teatro Colón de Argentina,
y director de la Filarmónica de Buenos Aires, en Argentina, por más de 12 años, donde ha dado conciertos ante más de 160,000 asistentes y ya cumplió más de 30 años como director titular de la Orquesta Sinfónica de Flint, Michigan, en Estados Unidos. Durante 17 años también fue el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Enrique Diemeque es sin duda el director de orquesta mexicano más famoso del mundo. ¿Qué crees tú que sea la base para que un concierto salga maravilloso? La base es tener el estudio. Primeramente, el director de orquesta tiene que saber lo que quiere, tiene que tenerlo asimilado. Segundo, poder trabajar con la orquesta y ver dónde está el potencial de la orquesta para que aquello resulte. Y eso pues es un trabajo de conocimiento, un trabajo de las experiencias que uno pueda tener y ver y darse cuenta cuáles son los puntos flacos que hay que arreglar y los puntos fuertes para que animen a que todo lo demás funcione. ¿Cómo ves la importancia en los ensayos del concierto y qué tanto se puede corregir durante el concierto? Es decir, la importancia de los Nada, detalles y qué puedes nada. corregir cuando ya estés. En el Creo- concierto no se corrige nada. Los Ajá. conciertos los músicos tienen que ya ir preparados, el director tiene que dejarlos asentados muy bien como para que en el concierto fluyan las cosas. Hay que tener la conciencia de que cualquier cosa puede suceder en un concierto. Puede haber equivocaciones. ¿Por qué? Por entusiasmo, puede haber equivocaciones por los instrumentos a veces pueden sufrir algún percance, ya sea las cañas de los clarinetes y de los fagotes y oboes, los cornos, que siempre que si el agua se metió demasiado, vamos a decir, la respiración, la condensación está interviniendo, nos puede salir una pifia, que le llamamos nosotros, en las trompetas, que por lo regular tienen también con los agudos que tener mucho cuidado con saberlos tocar. Los trombones tocan muy fuerte muchas veces, se pueden animar y tocar demasiado fuerte. La percusión, si no está atenta, puede tener esas cosas, pero cuando tú tienes buenos ensayos y los músicos y tú saben cómo manejarse, confiar tanto uno como el otro, los resultados pueden ser muy óptimos. Las orquestas muy profesionales, muy grandes, muy de mucha experiencia, muchas veces en los conciertos no dan todo. Se están cuidando, porque saben que si arriesgan y tocan mal, no lo recupera nadie. Entonces, muchas veces yo me acuerdo dirigir orquestas que son muy, muy buenas, muy expertas, y que yo pido a veces más en el concierto y tú los ves que no te dan más. ¿Por qué? Y luego hablas con ellos, ¿qué pasó? Dice, no, es que no me sentí muy bien y sabía que si me entregaba mucho, la regaba y después iba a ser peor. Entonces, para mí, a veces yo considero que cuando un músico no se entrega y comete un error, es horrible. Prefiero que se entregue y que cometa el error. O sea, tú le das ¿Ah? más importancia en sí a los ensayos que al concierto en sí, porque no tienes tanto control sobre el concierto, pero sí sobre los ensayos. ¿Estoy correcto? Así es, los ensayos son para eso, para entrenar a la agrupación a poder vencer todas esas cosas que pueden suceder en un concierto, porque el concierto es vivo, las Claro. cosas están en vivo. Puede haber el público que está muy entusiasmado, puede estar lleno el teatro, puede estar vacío, puede haber, nada más llegó tu mamá, y tú tienes que dar todo. No puedes decir, ay, como no se llenó, no voy a tocar. No, uno al contrario tiene que saber esas cosas. Entonces uno entrena a la orquesta y a uno mismo se entrena también a poder sacar adelante las cosas. ¿Y cómo motivas a los músicos durante los ensayos? ¿Cómo los motivas? ¿Cómo te relacionas con ellos para sacar lo más que puedan ellos y además que sigan las ideas que tú tienes en cómo se debe interpretar una obra? ¿Cómo los motivas? Hay una motivación muy importante, que funciona en casi todos los casos. Puedo decir que puede haber dudas, pero en casi todos los casos funciona, que es que todos estamos ahí por la música. La música es lo que debe de imperar, es lo que debe darnos la pauta
para que nosotros podamos interpretar. Si piden forte, damos el forte. Si pide piano, damos el piano, el pianísimo. Pero siempre hay que pensar que el compositor es el que dicta las necesidades. Uno ajusta por balances o lo que sea, que menos fuerte para acá, más fuerte por allá, un poquito más bajo, pero la música tiene que ser la que reine, tiene que ser la que dicte. El Ajá. amor y la pasión por la música es lo primero. No es ni el director, no es ni los instrumentistas, ni en la sala, como se les decía yo en Teatro Colón. No es la sala lo que vale somos nosotros, cómo aprovechamos las virtudes de la sala, que la Ajá. sala nos permita. Lo que nos permite la sala de expresar mejor, con mayor libertad, que nuestro instrumento suena mejor, eso es lo que tenemos que disfrutar. Pero, y de igual manera, podemos estar en una sala que la acústica no es muy buena, y tenemos que aprovechar las virtudes de esa sala. Si está muy seco, si está muy brillante, si está con mucha resonancia, entonces se busca hacer ataques más precisos, forma más clara de hacer y de evitar que los instrumentos que proyectan mucho, sobrepasen a toda la orquesta. Entonces son las cosas que un director puede hacer, inclusive en un concierto, eso sí, en un balance, porque a veces cambia si hay público. Si se llena aquello y si es un salón muy grande, este, l- lo que El sonido se ensayaste en la absorbe. mañana ya Ujú. cambió. Y por eso esa es la experiencia que tiene que tener el director, que poder distinguir cuándo puede pedir más o pedir menos a ciertas personas. Había dichos que uno aprende de los directores del pasado, que decía uno, a los metales no hay que ni siquiera voltearlos a ver, porque esos van a tocar más fuerte. Oye, ¿y cómo Clemens se llamaba Klaus Clemens. Klaus Clemens? Desde luego, no sabía que había muerto en México, pero gracias por Sí. este dato. ¿Qué tan flexible tiene que ser un director? Digamos, vas a un ensayo y de repente, no, los músicos como que no están, pues digamos, tan de acuerdo en la forma en que tú visualizas una obra, ¿no? Y ¿cómo puedes tú guiarlos? ¿Qué tan flexible puede ser? A lo mejor en algún momento ser dictatorial para que sigan las indicaciones que tú les das, de tal forma que se pueda de alguna forma traducir lo que tú concebiste del compositor, ¿no? Para que ellos interpreten de esa forma, como tú los estás guiando. Algunas veces tienes que ser dictatorial, supongo, y algunas veces tienes que ser muy comprensivo y muy caritativo con ellos, en fin. ¿Cómo es tu forma de conducirte en cuanto a actitud, en cuanto a comentarios con los músicos que tú diriges, sobre todo en los ensayos? No, sobre todo los ensayos es la parte importante. Ya en el concierto es too late. Si además, si cometen un error, como digo, o no hicieron lo que tú quisiste, pues los puedes mirar un poquito medio feo y para que se den cuenta que te diste cuenta. Ajá. Pero no es el que, bueno, párate acá y te vas de la sala. No, como voy a sonar un poco redundante en el aspecto, pero está en la música, es el compositor, no soy yo. Yo solamente represento la palabra del autor. Yo hago las cosas que tengo que hacer por cuestiones de balance, no por cuestiones de que a quién me cae mejor y que a quién prefiero, sino a quién es el que tiene que brillar y no opacar a nosotros. Entonces, el estudio de la partitura es eso, estudiar la partitura para comprender esas cosas que pueden suceder a la hora de los ensayos y a la hora de un concierto. Ujú. Los fraseos, los tiempos y todo eso, a veces sí es, vamos a decir, un sentimiento de la persona. Somos seres humanos, no somos robots. Y puedes tomar que según la acústica, tomar un tiempo un poquito más rápido o un tiempo más lento. Este, y depende de la orquesta, qué tan virtuosos son, qué tan experimentados son para tocar ciertas cosas muy rápido o tocar un poquito más lento, pero que suene rápido. Decía el maestro Schering, el violinista famoso Henrik Schering, que no había necesidad de tocar más rápido, tenía que tocar uno de la forma que sonara,
que como si fuera muy rápido. Él estaba en contra de que todos estos que después salieron con que tocar más rápido era mejor, porque estaba él en su época con Haifes y todos esos que eran súper virtuosos y que la música pues quedaba a un lado, porque no había fraseos, era todo tocar rápido para pantallar a la gente. Entonces, y así salieron después todos los jóvenes de hoy en día que tocan muy rápido y muy fuerte con tal de apantallar. Y eso no es el caso. El caso está que la música tiene matices, la música tiene fraseos, la música tiene tiempos de expresión, puede tener la velocidad que se necesita para describir algo, algo que puede hacer que cause un caos al escuchar, porque sin destruir la música, obviamente el compositor lo escribió de tal manera que suena caótico. Y luego los compositores que son muy románticos y que les dan esa parte de tocar suave y de tocar con pasión, esas son las indicaciones que tiene que llevar un director. ¿Por qué directores tiranos, digamos, como Karajan, Toscanini o Klemperer fueron tan exitosos y hasta la fecha son puestos como referentes en sus interpretaciones? ¿Por qué Pues esa tiranía del director los puede hacer era la como los época, mira, íconos? era una época que también el mundo se regía así. El mundo, y todavía lo vemos que los que mandan, los que saben mandar y saben gritar y saben retar a la gente, tienen más respeto que el que llega con buena onda. ¿Y cuál es tu estilo para convencer a los músicos que toquen como tú Música, tienes la idea? música. El compositor, ese es mi estilo, la música. Pero ¿cómo les Lo dices que, a los músicos que así, cómo así como deben te de estoy tocar? diciendo, como te lo estoy diciendo a ti. Así es. Cuando un músico no quiere hacer las cosas, le digo, está escrito. Es que no puedo sacarlo todo. A ver, vamos a ir al siguiente paso. ¿Qué te imaginas cuando estás tocando eso? ¿Qué crees que el compositor quiere decir? Cuando ya la persona se resiste, o cuando ya no le encuentra, o cuando su capacidad emocional le está causando algún problema. Porque los músicos, como lo sensibles que son, pueden tener reacciones un poco contrarias. Ellos no están debatiendo con darse o no darse. Tienen problemas con la entrega, tienen problemas con demostrar que los debilite ser sensibles. En el músico, al contrario, para mí le digo, no, aquí, eso hazlo en tu casa, hazlo en la calle, pero aquí tú entrégate, date a la música, que si estás y quieres gritar, hazlo con el instrumento. Si quieres llorar, hazlo con el instrumento. Pero si la parte te lo pide, si no te pide eso, la parte no lo hagas. Entonces vas contradiciéndote a tu manera de interpretar. El músico tiene que saber que somos intérpretes, pero estamos creando. Somos los únicos que realmente creamos en un momento y que todo el mundo lo está escuchando, está viéndolo. El artista sí es. Porque un pintor, pues no estás viendo tú quién te está aceptando, quién te está no aceptando. Un escritor tampoco que lo estén leyendo. En cambio, los que estamos en el escenario tenemos una reacción inmediata. Sabemos y sentimos también el apoyo del público que nos está con su respiración, con su forma de y que tú los alcances a ver, algunos durmiéndose, algunos riéndose, algunos acompañándose de bracito con el de al lado, y todas esas cosas que te pueden dar un apoyo. O a veces sientes tú que no te están reaccionando, el público no está reaccionando, entonces le metes más ganas para que reaccione el público. ¿Qué importancia le das al hecho de que las diferentes secciones de una orquesta se puedan oír entre ellos? No, pues ese es todo el chiste. No, pues uno tiene que hacer conscientes, decir, a ver, ustedes no toquen, vean su parte y escuchen lo que está pasando allá. Soy Jorge Young y les recuerdo, como siempre, que la música es vida. Disfrutémosla en vivo.